el tiempo que le corresponde a los integrantes de nuestro interbloque Juntos por el Cambio lo va a utilizar el presidente del mismo, el senador Luis Naide. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Naidenov. Presidenta. Bueno, como primera reflexión de algunas cosas que se han dicho, parece que vale la pena un repaso de cómo llegamos hasta acá en el marco de las sesiones virtuales, después de un parate más que importante donde estábamos bajo el resguardo o el refugio del gobierno de un solo poder en el contexto de la pandemia. En su oportunidad, nosotros llevamos a cabo un encuentro en labor parlamentaria donde participaron los representantes de los bloques mayoritarios del Senado, y en esa ocasión, luego de un cruce de notas, donde nosotros pretendíamos desde nuestro espacio de Juntos por el Cambio avanzar en 4 temas: una agenda acotada en el marco estricto de la pandemia, un tiempo prudencial de 60 días, la posibilidad de que los senadores puedan sesionar de manera virtual en sus domicilios para evitar contratiempos con los funcionarios de RENAPER de cada provincia, y también un sistema virtual mixto. No hubo acuerdo en el primer punto, pero en los puntos restantes, y esto es muy importante, sí hubo acuerdo, Presidenta. Inclusive en los considerandos del DP 08, claramente el Frente de Todos acompañó la idea de limitar el tratamiento de las sesiones a todo lo que tenga que ver con el contexto de emergencia y pandemia y sus connotaciones. ¿Por qué digo esto? Porque de arranque nosotros iniciamos el tratamiento a los temas que tenían que ver con estas cosas. Yo recuerdo esa reunión de labor parlamentaria porque fue usted, Presidenta, justamente, que de alguna manera anunciaba algunas cosas que iban a pasar en la Argentina y lo complejo que desde el punto de vista sanitarista y económico, cómo esto se iba a potenciar a partir de los meses de junio y de julio. Y en esa sesión, en esa reunión, hubo plena coincidencia de que la Argentina tenía que tener la suficiente inteligencia de mostrar cierta cordura y responsabilidad en función de esta pandemia que afectaba al mundo y a nuestro país. Como consecuencia de esto y del denominador común de la pandemia, la verdad es que se dieron pasos importantes. Nosotros desde nuestro interbloque acompañamos los aislamientos sociales preventivos y obligatorios y sus respectivas prórrogas, las medidas económicas que tenían como propósito de alguna manera un aliciente para las pymes, el ingreso familiar de emergencia, claro está, con visiones encontradas, fundamentalmente en cuanto a los tiempos. Estábamos convencidos y estamos convencidos de que, digamos, la sincronicidad no es el fuerte del Poder Ejecutivo en este tema, pero más allá de esto, en el ámbito parlamentario, la agenda común, compartida, tenía que ver con la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas que afectaban en el día a día. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos días? Fundamentalmente en esta casa, en el Senado, en la casa de que usted preside. Miren, hace pocos días, cuando me tocó cerrar una discusión de un debate en la Comisión de Justicia, donde compareció un ex senador de esta casa, a contrario de lo que establece el reglamento, nosotros habíamos advertido en esa reunión en la Comisión de Justicia que en el Senado de la Nación venían ocurriendo ciertas cosas y ciertos hechos que nada tenían que ver con la hoja de ruta que se había acordado en el marco de la resolución
el DP 08 del 2020. Independientemente de los acuerdos, de lo que se resolvió en el Pleno, de los temas que tenemos que tratar y abordar en este contexto de emergencia difícil de los argentinos. Paradójicamente, así como la pandemia nos unía, el oficialismo, por otro tipo de razones, voy a hacer hincapié en esto, avanzó con una hoja de ruta que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad. Miren, la primera gran discusión fue en la bicameral, cuando se convoca a la bicameral de seguimiento de la deuda pública en función de un informe del Banco Central de la República Argentina que tenía que ver con el propósito de investigar la fuga de divisas que se ha dado en los últimos 4 años de la gestión de cambio. Ya en esa reunión bicameral, Presidenta, nosotros advertíamos que la imposición de los números no pasaba por dar un debate serio. No había margen para plantear no solamente el esquema de fuga de divisas, que no es nada más ni nada menos que quienes tienen, digamos, dinero en blanco, hacerse de dólar, retirar del central o de los propios bancos en la Argentina. No había margen. Lo que había que instalar en esa discusión, porque fue así, es que los males de la Argentina tenían que ver con el endeudamiento generado en la gestión de Cambiemos, no se habló de toda la etapa anterior, y con la fuga en el último tramo de la propia gestión. Es más, los representantes de nuestros bloques, cuando hacían referencia en esa discusión para que pueda investigarse el proceso de lo que se denomina fuga de activos en toda la etapa del 2013 en adelante, tampoco viabilizaron esa discusión. ¿Y por qué digo esto? Porque en el informe del Banco Central, antojadizo, una carga ideológica brutal, absolutamente sesgado y con pérdida de autonomía, de autarquía, se acusa al gobierno de Cambiemos de que cada 10 dólares, 8 se fugaron. Esto es una barbaridad. Miren, yo quiero decirles que en nuestro gobierno, en la gestión anterior, refrescarles la memoria a muchos, que de cada 3 dólares, 2 dólares, Presidenta, fueron destinados para contraer los compromisos del Estado Nacional, no de los gobiernos de ustedes, del Estado argentino en gobiernos anteriores, en etapas anteriores. Y voy a volver a refrescar lo que lo he dicho en la Comisión de Justicia. 10.000 millones de dólares fueron destinados a pagar a los soldados. 1.000 millones de dólares por los juicios del CIADI. 7.800 millones de dólares pago al Club de París. 30.000 millones de dólares se destinaron a pagar intereses de la deuda y 24.000 a financiar el déficit. Porque ¿saben qué? Cuando asumimos, que es lo que algunos desmemoriados pierden y no quieren acordarse y no quieren tratarlo, asumimos en default, con reservas en crisis, con 5 tipos de cambio. Pero bueno, la hoja de ruta que tenía que ver con la fuga de capitales, avancemos. Algunos senadores decían, son 86.000 millones de dólares, se olvidaron de toda la fuga anterior, de todo lo que pasó en la etapa previa o de los 74.000 que se fugaron del 2008 al 2011, eso no había que discutir, había que discutir el final. Pero ¿saben qué? Ya que tanto les interesa discutir este tema de la supuesta fuga de dólares, y como esto nació en función de un informe, de un portal, yo los invito a todos que se tomen su tiempo y que puedan leer unos minutos cuando les quede una nota en el portal El Cohete a la Luna, donde se difundieron la lista de los empresarios que más dólares atesoraron en el exterior en la era de Macri. Es interesante que puedan releer esta lista. Es la lista de los 100 empresarios que más atesoraron en la era de Macri. Se van a sorprender. Miren, Presidenta, ¿saben por qué se van a sorprender? Por eso me parece que algunos tienen memoria selectiva y lo vuelvo a reiterar. Entre los principales especuladores que se llevaron los dólares, figuraban los expertos en mercados regulados. Paso a dar algunos nombres. Enrique, Sebastián, Matías, Esteban y Valeria Eskenazi. Algunos le deben sonar ese apellido.
¿Saben quiénes fueron los esquenazis? A quienes en el gobierno de Néstor Kirchner los convirtieron en dueños del 25% de YPF, sin pagar un solo centavo. Algunos que tienen años en este Senado se acordarán de la discusión de la estatización de YPF cuando los esquenazis quedaron al margen y se hicieron dueños de ese paquete del 25% sin poner un centavo y abonando con las utilidades de la propia YPF. Bueno, este grupo familiar atesoró supuestamente en el marco de la ley, todo está, porque es legal, dinero en blanco, compran dólares porque la discusión es de fondo. La gente, ¿por qué compran dólares? Porque se pierde confianza. Tiene que ver con el orden macroeconómico histórico de la Argentina. Pero esa discusión no había que darla. Había que dar porque lo que instalaron es que la fuga son los empresarios y los amigos de Macri. Muchachos, lean el informe, porque no nos quedamos ahí. No sé si a algunos les suena el nombre de Ricardo Benedicto, Héctor Cruz, Federico de Achával. ¿Estos saben quiénes son estos chicos? Socios de Cristóbal López en el negocio del juego. Lógico, tienen derecho a comprar, en el marco legal tienen derecho. Son amigos, pero no son amigos, fíjense, estos no tienen amigos. Y la fuga o la supuesta fuga que se hace o que se atesora por la falta de certidumbre del sistema político y de la economía y del desorden macroeconómico que arrastra en toda su gestión, que es bueno discutir la deuda, pero de manera integral, tomen nota, les aconsejo, no es un portal justamente adicto a la gestión nuestra. Bien, les doy otros nombres más. Mauricio Filiberti es el dueño de Transflor. Desde que cambió la titular de AISA, bueno, es el dueño de quien maneja el cloro. También está Adrián Huerte, a través de quien en su momento se intentó, en la etapa del 2005, que pueda ser accionista de Telecom. Entonces, a ver, como conclusión, como decía hoy una columna de opinión, quizás fueron en busca de los amigos, supuestamente, de quienes protegían a los empresarios ricos para atesorarse de dólares, y se encontraron con sus amigos, con los que se enriquecieron en la Argentina, con el negocio del juego, con el negocio de la especulación y la timba financiera. Esto es así. Entonces, primera cuestión, para discutir en la bicameral, Presidenta, las cuestiones de la deuda, de la fuga discutamos todo. Pero en serio, para construir un país en serio discutamos todo. Porque quizás así que yo les invito a dar lectura de este informe del portal a cargo de Berbigi y de otras editoriales en el día de la fecha. Pero no solamente nos quedamos así, no solamente nos quedamos con esa comisión y con la bicameral, sino que avanzamos mucho más. Avanzamos mucho más en la Comisión de Justicia, avanzamos también en la bicameral de decretos de necesidad y urgencia. Y aquí me quiero detener con dos decretos de necesidad y urgencia, porque lo que ha pasado en la discusión de la Comisión de Bicameral de Trámite Legislativo es una vergüenza. Mire, Presidenta, yo participé del debate cuando se creó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Y tengo, digamos, la satisfacción o el honor de que mi bancada, en su momento la Unión Cívica Radical, me designó juntamente con Ernesto Sanz como los dos primeros integrantes por nuestro bloque en esa reunión, en esa comisión bicameral. Nunca en la comisión bicameral se discutieron decretos que fueron dictaminados. Nunca. Miren, hay dos decretos, porque me voy a referir a tres decretos que tanto interesan y que creo que es la razón de ser de este debate y de este temario, que nada tiene que ver con lo que se acordó en el marco de la pandemia. Por una parte, el decreto 256 del 2015, cuando el gobierno de Cambiemos decide que todo lo que tenga que ver con la interceptación y captación de las comunicaciones pasen del Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia. Este DNU fue dictaminado por la propia comisión el 16 de febrero del 2016. ¿Me entienden? 16 de febrero del 2016, este decreto ya tiene dictamen para ser tratado por este pleno. Por ambos plenos, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. El decreto 102 del 2017, donde sustituyen, establecen, en definitiva, que la dirección
de asistencia judicial en delitos complejos y crimen organizados estará a cargo de 2 jueces penales con rango de camarista. ¿Saben cuándo se dictaminó? En este caso, el dictamen de la mayoría fue favorable a la invalidez. El primero fue favorable a la validez. ¿Saben cuándo se dictaminó? El 21 de marzo del 17. ¿Saben lo que pasó con estos decretos? Con estos decretos, en definitiva, para discutir otro tema, es el decreto 52 del 19, que es la intervención de la AFI, que voy a dar el debate sobre este tema, me voy a referir también a algunas cosas que se han dicho. La comisión volvió a tratar para emitir dictamen y dictaminaron. Por lo tanto, señores senadores, en el día de la fecha, estamos tratando 2 decretos que ya fueron dictaminados en el año 2016 y en el 2017, donde la propia comisión volvió a dictaminar, pero con un agravante. Como hoy, con una maquinita, se silencia a muchos señores senadores y senadoras del interbloque de Juntos por el Cambio, no les permitieron hacer uso de la palabra para tratar decretos que ya fueron dictaminados. ¿Qué es lo que hay que discutir? ¿Discutir la inteligencia en la Argentina? ¿Los informes de la intervención del AFI? Por supuesto que tenemos que discutir, pero hay que dar un debate a fondo. Miren, en primer lugar a este tema, no pueden las escuchas estar en manos del Ministerio Público Fiscal. Los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias. En este caso, ante una medida de restricción, cuando en la Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas que tienen garantías constitucionales, por ejemplo, el allanamiento, por ejemplo, una escucha, por ejemplo, una extracción de sangre compulsiva, no puede el propio Ministerio Fiscal, que en definitiva va a tener la posibilidad de las escuchas que le otorga el juez, tener bajo su poder semejante herramienta judicial. Por eso no puede, porque en definitiva es la Corte el mejor órgano encargado, y por eso nosotros hemos hecho la transferencia de la Corte. En cuanto al decreto de la intervención, miren, ¿saben por qué nosotros en su oportunidad dictaminamos en contra de la intervención? Porque se tiene que discutir en el Senado. Tienen los números para que la Comisión de Acuerdos defina quién va a estar a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones si ustedes quieren continuar con esto. Pero decidieron el camino de la intervención. Entonces, montaron otro show, primer show en la bicameral, para decir, acá están los amigos de Cambiemos que se quedaron con todos los dólares. Bueno, está el informe del portal y el informe de Berbisky con que los grandes amigos son amigos que pertenecieron y se enriquecieron durante los 12 años anteriores a la gestión de Cambiemos. Muchachos, miren, analicen un poco, o realmente sean un poco más serios. Discutamos todo, discutamos la fuga, discutamos los desórdenes macroeconómicos estructurales de la Argentina, no con una visión parcializada. Segunda hoja de ruta que se sigue avanzando por fuera de la pandemia. Bueno, la citación del senador Simadevich, nada que ver, ni siquiera bajo tratamiento de ley, por fuera del reglamento, tratando de erigir a este Senado en un tribunal fiscalizador. Tratando de erigir a este Senado en un tribunal fiscalizador. ¿Ustedes creen, sinceramente, porque quiero diferenciar quizás al gobierno o a los que están peleando en el día a día, en las administraciones provinciales y en cada rincón de la Argentina para dar batalla, con una visión sanitarista y con una visión de tratar de frenar la enorme crisis económica administrando distintas responsabilidades? Este debate tiene que ver con la pandemia. Que es necesario, claro está, que los dictámenes sean resueltos, claro está, que si se tiene que investigar, claro está, que hay que llegar al hueso, claro está. Pero ¿ustedes creen que los argentinos están esperando que nosotros discutamos estas cosas cuando pactamos y acordamos con una resolución priorizar pandemia por el costo social, por el costo en materia de salud? Un tema absolutamente ajeno, claro que no. Pero saben que hay 2 hojas de rutas. Hay 2 hojas de rutas. Una hoja de ruta, que yo la denomino
la de la revancha, que no involucra a todos, sino de algunos, que cada vez que hacen uso de la palabra, algunos señores senadores, siempre les falta tiempo, como la campana que suena en algún ring de batallas o de combates de 15 rounds, y hay que esperar la próxima sesión para seguir hablando del pasado. Y se olvidan que mientras se habla del pasado, hay enormes problemas en lo cotidiano, Presidenta. Hay enormes problemas en lo cotidiano. Miren, acá se habló de los superpoderes, el senador Romero del decreto 457. Yo quiero decirle que muchos de los senadores y senadoras que estamos en esta reunión participamos del memorable debate del 2006. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando se discutió la ley de superpoderes. En aquella sesión, solo podríamos reforzar para agregar al sinsentido de la medida y la versión taquigráfica que todo lo que pretendieron hacer a otorgarle el manejo a un solo poder y de manera arbitraria decidir sobre el presupuesto a espaldas de lo que se pueda discutir en el Congreso, terminó pulverizando el propio modelo que se quiso consolidar con una derrota electoral. Pero con un agravante. ¿Sabe cuál es el agravante? La enorme mentira. ¿Y sabe dónde está la mentira con esta autorización, Presidenta? El propio artículo 39 de la Ley de Administraciones Financieras dispone que el Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar, no incluidas en el presupuesto general, para atender, escúchenme bien, Presidenta, el socorro inmediato por parte del gobierno en caso de epidemia, inundaciones, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, utilizaron como argumento la pandemia cuando la propia Ley de Administraciones Financieras contempla situaciones de fuerza mayor o la propia epidemia para utilizar esta herramienta. Pero ¿sabe cuál es el trasfondo? El trasfondo es este, que cuando reconducen, como no tienen presupuesto, porque, a ver, con excepción de la hoja de ruta, de la revancha y de la impunidad, de dirigir al Senado en un tribunal especial o fiscalizador, en materia económica andamos a los tumbos, ¿eh? No tenemos presupuesto 2020. Entonces reconducen el presupuesto 2019 y reconducen con 3 objetivos. Para darle mayor presupuesto a inteligencia, defensa y seguridad. Yo los invito a que den lectura al 457 y a sus fundamentos. Entonces, miren, me parece a mí que estos decretos no tienen ningún tipo de logicidad. Sí tiene una logicidad, que es la reiteración quizás de las peores prácticas del pasado. Y yo sé que en la pandemia, miren, la pandemia todo lo tapa, ¿eh? Porque la sociedad observa otras cosas. Los ciudadanos están observando otras cosas. Casos, los contagios, la pérdida de empleo, la desesperación en cada estructura familiar, para ver si se amplía o no el ingreso familiar de emergencia, las pequeñas y medianas empresas, si el Estado va a cubrir o no el otro 75% de los saberes porque están paradas, porque bajaron las persianas por una situación absolutamente que les es ajena, por una situación de salud pública que las comprendemos. Y nosotros acá, discutiendo estas cosas. ¿Que hay que discutirlas? Claro está. ¿Usted quiere que hoy es prioritario discutir esto? Miren, voy a hablar de inteligencia porque quizás algunos consideran que nosotros, por la denuncia de la actual interventora de la agencia, no queremos discutir. Queremos dar el debate, queremos dar, pero queremos poner las cosas en su justo lugar. No voy a dejar de señalar que el espionaje es un problema institucional que trasciende a cualquier tipo de gobierno. Es una deuda, le diría, de los 90 a la fecha. Es una deuda de los 90 a la fecha. Miren, quizás para analizar el trasfondo y entender el problema de la inteligencia en la Argentina, es muy clarificador analizar cómo evolucionó con el tiempo el propio nombre del organismo. Primero fue Secretaría de Inteligencia del Estado. Y ahí se sintetizaban las dos herramientas, la inteligencia y el Estado. Después de los 90 pasó a ser Secretaría de Inteligencia, donde el Estado pasó a un segundo plano. Una autodegradación del propio sistema. Hace unos años se lo conoció por el nombre de AFI, Agencia Federal de Investigaciones.
Ya no tenemos al Estado y no tenemos a la inteligencia. Lo que sí tenemos en el transcurso de estos años, en función del manejo que se vienen dando, en la práctica no existió cambios sustanciales con la utilización de estas herramientas. Es una actividad que se dedicó al espionaje grotesco, burdo, infame. ¿Saben qué? Que afectó a todos. Acá no se salvó nadie. Empresarios, políticos, no se salvaron periodistas, no se salvaron también hombres del espectáculo y algunos curas también. Yo citaría algunos que fue cardenal, el cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, tampoco se salvó del espionaje en otras épocas de la Argentina. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizó? ¿Para qué sirvió todo esto? Para apretar, para extorsionar, para degradar. Entonces, hay que recordar que toda la práctica, cuando se intentan montar espionajes clandestinos, o cuando el Estado pretende de alguna manera apropiarse de la inteligencia, siempre se terminó mal. Acuérdense de la guerra de espías, acuérdense de Estiuso, hay que acordarse de Nisman. Es importante acordarse de Estiuso y el rol que se le dio en el Estado. Hay que acordarse también, me parece a mí, de un error muy potente, Presidenta, cuando Milani fue designado como jefe del ejército y tuvo bajo su cargo la inteligencia, y que más que inteligencia se dedicaron a otras cosas. Entonces, yo creo sinceramente que este es un agujero negro y que si hay que hablar de todo, no con una visión sesgada. Miren, yo creo que tenemos un problema acá, Presidenta. Quizás algunos podrán coincidir conmigo. Este agujero negro, que es una deuda de la democracia, únicamente se resuelve en el marco de un Estado de Derecho. Entonces, ¿dónde se resuelven los contextos de las denuncias o el espionaje en la Argentina? En la justicia. Pero ¿saben qué? No tengo ningún empacho en decir, y corre por mi cuenta, que en materia de servicios de inteligencia, la justicia argentina no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Vuelvo a decirlo. No tengo ningún empacho en decirlo. Que para mí en materia de inteligencia, la justicia, muchos jueces de Comodoro Pi no son parte de la solución, sino parte del problema del espionaje ilegal en la Argentina. Pero es un problema que lo tenemos que abordar en este ámbito, de manera seria, con un debate no sesgado y con la intención de terminar con este bochorno que es un golpe bajo para el sistema democrático. Quiero referirme para terminar, Presidenta, de que la pandemia también tiene efectos colaterales, que en otros tiempos quizás el Estado estaba presente de manera muy activa. Y quiero referirme a un capítulo que a veces pasa desapercibido, que tiene que ver con la grosera violaciones y atropellos a los derechos humanos que se están dando en los últimos tiempos, como consecuencia del brutal obrar de la policía y de los servicios en muchísimos rincones de la Argentina. Miren, me voy a referir a un caso, a Luis Espinosa, asesinado en Tucumán y encontrado en Catamarca, a otros casos ocurridos en otras provincias de la Argentina, donde todavía no se esclarecen, donde aparecieron ahorcados en una celda, en otras provincias, y hay silencio de radio y hasta el momento la investigación no avanza. Y los últimos tristes episodios que vimos de extrema violencia en la comunidad en el Chaco, con golpes, abusos sexuales, con amenazas. Muchos de ellos fueron asesinados, ¿saben qué? Bajo el insólito argumento de que se estaba rompiendo la cuarentena. Guarda, Presidenta. Ojo con esto, ¿eh? No solamente porque no escucho, son muy pocos las voces de los organismos de derechos humanos que se dieron a conocer en estos días para reclamar justicia, sino porque también me sorprendió que el gobierno se limite a un simple o mero comunicado a través de Twitter y no llegando a fondo con estos temas. Ojo con la cuarentena y con la pandemia, porque a su vez, así como todos acompañamos las medidas de aislamiento, las medidas de restricciones, guarda,
que estamos al límite del quebrantamiento también del Estado de Derecho. Guarda con la impronta autoritaria que existe en cada rincón del país, presidenta. Y esto deberíamos estar discutiendo. Miren, en la Comisión de Justicia de la semana pasada, de estos días, donde también quizás el detonante de las formas tienen que ver con el fondo. Porque esto tiene que ver por qué nosotros no convalidamos y no habilitamos los 2/3 en esta sesión. Estas cosas tienen que ver por qué no estamos dispuestos a que se aparten del reglamento con las situaciones extremas y complejas que están pasando en la Argentina. Cuando se miran los costados y desde la Comisión de Justicia, la prioridad no pasan por estos abusos y estos atropellos, sino para saber cómo modificamos una ley que ni siquiera la conocemos porque fue modificada en pleno tratamiento con respecto a la sociedad simplificada por acciones. Y nos olvidamos de lo que pasó en el Chaco con los COM. Nos olvidamos de lo que pasó en Tucumán con las groseras violaciones de derechos humanos, de lo que ha pasado en otras provincias, de lo que están pasando con los servicios de inteligencia paralelos, violentando derechos. Miren que estamos en un problema en esta casa que es la Casa del Federalismo. Entonces, quiero decirles, presidenta, que quizás me voy a quedar con las palabras que expresé en la Comisión de Justicia cuando se lo citó al senador Cimadevilla. La semana pasada en esa comisión utilicé una simbología muy efectiva, que es cuando existe una absoluta desconexión de algo con la realidad. Dije que el oficialismo en el Senado se asemeja a la orquesta del Titanic. Con el mayor de los respetos, el oficialismo del Senado se asemeja a la orquesta del Titanic, que mientras el transatlántico se estaba hundiendo, algunos pasajeros estaban peleando por sus vidas y otros la perdían. Y la orquesta seguía tocando en la cubierta su propia música, su propia hoja de ruta, como si nada pasara. Ha pasado una semana de aquella reunión de comisión y por más que busque, no encuentro mejor similitud con lo que estamos tratando en el recinto con aquella simbología. El transatlántico es la Argentina, pero está peor que hace una semana. En lo sanitario, más contagiados, más decesos, más asentamientos vulnerables, villas encerradas como guetos, disputas estériles, en lo económico efecto devastador, pérdida de empleo, micropymes cerradas, emprendimientos clausurados, trabajadores desempleados, millones de argentinos para cobrar un ingreso familiar de emergencia. En lo social, marginalidad y violencia doméstica, lamentablemente descomunal. Analicen lo que ha pasado en el día de ayer con los datos, los últimos datos en materia de violencia, cuando recordamos una fecha muy cara al sentimiento fundamentalmente de todas las mujeres en la Argentina. Entonces, en estas tres áreas, el transcurso de los días no mejoró. La situación empeora, avanza el mal humor social y el descontento. En este contexto gravísimo, de emergencia absoluta, presidenta, nosotros no estamos para convalidar la música que ustedes están tocando en este transatlántico. No vamos a consensuar ni vamos a acompañar la sesión del día de la fecha. En primer lugar, porque se ha roto primero el único acuerdo, el acuerdo que se logró y que fue votado por unanimidad, de discutir pandemia y efectos colaterales. Y en tercer lugar, porque no vamos a aceptar una música ajena a los intereses de la gente. Miren, ustedes tienen números para imponer los debates que quieran en las comisiones. Pueden traer de manera antojadiza, como no lo vi nunca, que en el medio de una discusión de comisión se trate un proyecto que ni siquiera lo conocíamos. Pueden hacer lo que quieran, pero hay límites, presidenta. En primer lugar, no se confundan. La sociedad está para otra cosa y espera otras respuestas. Y también el Senado espera otras respuestas. No nos vamos a prestar a que este Senado se erija en un tribunal fiscalizador. Quizás tengamos algunas herramientas. Hoy la demostramos con los 2/3.
Senador, se cortó su audio. Si puede pulsar el no sé qué cosa para que podamos escucharlo. Se le cortó el audio. Se le cortó, no, no hable más. Pobre, está hablando solo, me da pena. No escucha a nadie, además. Senador, ahí terminó, pero me parece que no se dio cuenta, o sí se dio cuenta que estaba hablando y no lo escuchaba.